recorrido por el Asia Menor y hemos ido mudándonos en una carretera que fuimos a Éfeso, si usted recordará. Después pasamos a Esmirna, luego seguimos avanzando un poco, llegamos entonces a Pérgamo y ahora seguimos avanzando un poquito más y llegamos a Tiatira. Tiatira, de estas comunidades mencionadas aquí, era la más pequeña, la menos importante de todas ellas. Estaba quizá unos 64 kilómetros aproximadamente de Pérgamo. Y era una ciudad que, aunque no tenía una presión idolátrica religiosa como la tenía Pérgamo y como la tenía Éfeso y como quizá la tenía Esmirna, esta era una ciudad que se caracterizaba más porque tenía un comercio muy abundante. Muchos de los gremios y de las prácticas gremiales que nosotros vemos ahí, de profesionales y de negociantes, que hay un gremio de médicos, hay un gremio de contadores, de ingenieros, arquitectos, de todo. En esta ciudad se caracterizaba porque había muchos gremios, sobre todo para el comercio, porque era una ciudad, era una región eminentemente comercial. Y era más bien un lugar estratégico militar del imperio en el momento. Tanto lo fue para los griegos como lo fue para el imperio romano. Y esta ciudad, aunque sí había idolatría, había un culto a Apolos muy grande, pero no había la exigencia que había en Pérgamo o en Éfeso, que la exigencia era de adorar a los césares o la muerte o la cárcel. Aquí había un poquito más de libertad en el sentido religioso, pero también había una práctica pagana rampante en cuanto a la idolatría y a los falsos dioses. Habían pitonisas, habían sacerdotisas que interpretaban los arcanos, los secretos, la respuesta que los dioses daban a los humanos cuando lo consultaban. Y esa pitonisa decía, como decía un profeta de Jehová: Jehová te ha mandado a decir esto y esto. Y habían pitonisas que eran muy famosas, mujeres que se dedicaban a ese oficio de la interpretación de los oráculos, de las respuestas que daban los dioses a los que le consultaban para saber su destino o qué decisión tomar. Pero Tiatira, como dije, se caracterizaba eminentemente por un comercio muy grande. Y allí los gremios, habían, como les digo, gremios prácticamente para toda la actividad comercial que se tenían. Ellos tenían gremio, por ejemplo, habían gremio de alfarero, habían gremio para panadero, habían para las personas que trabajaban la tinta o para poder teñir la tela, tenían gremio para herrero, tenían gremio para todas las prácticas comerciales. Y habían creado un monopolio tan grande en estos gremios que el que no estaba dispuesto a ser parte de y a someterse a las reglas de, sencillamente lo expulsaban y no tenía posibilidad de comercializar. Es como, por ejemplo, los choferes que operan turistas en el área de Bávaro y Punta Cana. Usted no puede, porque usted compra un carro, decir: yo voy a ponerme a tasear en el área. Ellos dicen: no, aquí hay un control, usted tiene que inscribirse y cuesta tanto la inscripción. O si usted quiere, por ejemplo, tomar un carro y ponerse a conchar aquí, no se puede. Esas prácticas gremiales que nosotros vemos ahora, por ejemplo, los sindicatos en Estados Unidos son un poder. Casi todos esos gremios, el Estado tiene que sentarse a comercializar con él. Y la práctica que nosotros vemos o que podemos tomar, que tenían en Tiatira, era muy fuerte. Y vamos a entender ese contexto histórico, cómo aplica a esta verdad que el Señor está diciendo a la iglesia en Tiatira y cómo aplica esto a Iglesia Bautista La Romana en esta mañana. Así es que nosotros tenemos una iglesia aquí que tiene muchas cualidades positivas. Es maravilloso ver lo que en el versículo 19 el Señor, después de dar la autodescripción de sí mismo, que lo hace como introducción en todas las cartas, en el versículo 9 hasta el versículo 19 del capítulo 1, nosotros vemos que el Señor le está revelando a Juan la cosa que es. Y es una descripción donde se dan las características que adornan al Señor Jesucristo como Dios que estuvo encarnado, ya resucitado, ya entronado con todo su poder. Y a cada iglesia Él la introduce dejándole ver una característica del Señor. Tiatira no es la excepción a la regla. A Tiatira también el Señor le deja ver las características. Y eso es lo primero que vamos a ver. Luego, lo que vamos a ver son las cualidades positivas que adornaban a esta iglesia. Y finalmente, que no es el único sermón, son 2 sermones que estoy dando por cada iglesia, vamos a ver aquellas características negativas que tenía la iglesia. La carta más larga que se le escribió a las 7 iglesias es esta.
Cuando usted ve la cantidad de versículos que contiene la carta a Tiatira, esta es la carta más extensa. Y se podía decir que quizás allí había la iglesia más pequeña, o no sé si tan pequeña, pero por lo menos que estaba en una comunidad menos importante del Asia Menor, de las regiones del Asia Menor, a quien se le escribe esta carta. Personas que pertenecían a gremio o a sindicato, por lana, por piel, por lino, por bronce, fabricantes de ropa exterior, tintoreros, alfareros, panaderos, traficantes de esclavos, todos tenían su gremio. Y para usted poder comercializar en cualquiera de esas áreas, en ese lugar tenía que pertenecer oficialmente a uno de esos gremios. Y aquí tenemos el contexto histórico más cercano en que se escribe a esta iglesia. Repito, no era quizá tan atractiva religiosamente, pero esta es la iglesia en Tiatira. Y donde quiera que vive el hombre, tiene costumbre, tiene hábito, tiene valores, tiene práctica, tiene idiosincrasia, tiene cultura. Y esa práctica, esa cultura, la iglesia tiene que vivir dentro de ella. Y uno de los grandes problemas de la iglesia a través de los siglos ha sido intentar vivir piamente, santamente en una cultura pagana. Los valores más comunes que establecen las sociedades por lo regular son anti-Dios, son anticristianos. Y aunque algunos parecieran religiosamente ser pro Dios, cuando usted se mete y examina en realidad lo que hay dentro, usted se da cuenta que no hay nada de Dios verdadero, que mayormente es un tinte, es una pintura de religiosidad, que cuando ahondamos, que cuando Cristo mira la religiosidad de ellos con ojos como llama de fuego, como Él se describe aquí, va a entender que hay una cantidad de prácticas que más que ser piadosa, son abominables al Señor, y que la iglesia no puede venir y meterse en esa cultura, meterse en esa práctica, conformarse a ella y pretender que está viviendo bajo los parámetros que el Señor ha establecido en su palabra. Sí, en el trabajo, en el vocabulario, en la vestimenta, en los valores, en la cultura, en los hábitos, en la costumbre que nosotros socializamos. Nosotros encontramos una serie de prácticas que son anti-Dios. Este mundo es anti-Dios. Por eso el Señor dice que el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso Santiago 4:4 dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Porque este mundo no quiere saber de Dios. Realmente, y por eso todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, amando a Dios, sirviendo a Dios, siendo fiel a Dios, siendo íntegro a Dios, va a encontrar un mundo hostil. Usted tiene que nadar contra la corriente, aún en prácticas correctas, que son sanas, laborales o familiares o culturales. Poco a poco el mundo va estableciendo estándares en esa práctica que son negar a Dios. Por ejemplo, nosotros vamos al estadio de béisbol. Es bueno, es sano. Es uno de los asuntos recreativos que nosotros podemos ir con la familia. ¿Qué tiene de malo ir al estadio de béisbol? No tiene absolutamente nada de malo. Es bueno, usted tiene un momento de distracción, si usted usted es seguidor de algún equipo, pero en el entremés, cuando vamos un equipo que ya batió y fue hecho out, y viene el otro equipo, en eso ponen 5 mujeres casi desnudas a bailar encima de los dogados de uno de los equipos. Y nuestras miradas se pueden volver lascivas. Y nosotros podemos adulterar en nuestros corazones al mirar a esas mujeres. Sí, porque los hombres tenemos corazones adúlteros y fornicarios. Tenemos un deseo natural por una mujer porque Dios mismo nos lo puso, y un deseo que es bueno, que es santo, que es puro, pero casi siempre en la forma en que estas mujeres se exhiben y lo que hacen es para que nosotros la deseemos sexualmente, y allí entonces nosotros nos vemos en un ambiente que fuimos sanamente a ver un juego de béisbol, un buen juego de pelota que no tiene nada de malo. Sin embargo, Satanás nunca deja de dentro del jugo, él no se dio cuenta y él se lo tomó. Razón. Voy a repetir, él tenía un juguito que se estaba tomando, parece que un jugo de algo de cartón. La profesora lo llamó para decirle algo y uno de sus compañeritos aprovecharon y le llenaron el jugo de tinta. ¿Y por qué? Porque él quiere vivir en santo. Porque él no es como nosotros. Porque ellos realmente, como dice Pedro, ellos
no solo se complacen en esa práctica, sino que se oponen. Entonces ahora mismo nosotros tenemos un mundo que es apoyado abiertamente a hacer el mal. Y aunque este mundo más que nunca proclama la tolerancia, ¿sabe a quién no tolera este mundo? A un cristiano. Hay tolerancia para que un hombre pueda hacer lo que quiera sexualmente y realmente decir que él es una mujer y toda clase de depravación. Y si el cristianismo, la ONU nombró una joven, creo que costarricense, para hacer una investigación en América Latina acerca de por qué América Latina se resiste tanto a reconocer la ideología de género y la igualdad de género. Y el reporte progresivo que dio esta joven a la ONU es: el mayor problema para que se acepte la igualdad de género en América Latina son los cristianos. Son los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos se oponen y dicen que eso es pecado y dicen que eso es incorrecto y le están transmitiendo a la persona un valor en contra de la homosexualidad. Sí, nos oponemos y nos vamos a oponer, y gloria a Dios porque nos oponemos y lo vamos a hacer. Somos sal, somos luz. Ahora, eso tiene un gran precio. Antes, una persona homosexual, bisexual, transexual, metrosexual, asexual, como dijo el pollito vago. El pollito vago una vez cuando salió dijo pío y después dijo etcétera. Si los cristianos nos oponemos a la mentira, sí. Al adulterio, sí. A la idolatría, sí. ¿Y por qué hay un énfasis que los cristianos nos oponemos de manera muy puntual a la práctica homosexual? Porque ellos nos quieren vender la homosexualidad, la depravación sexual, como normal, y no lo es antibíblica, es antidios, es antipiedad, es antipureza, es antijusticia, es anti bien vivir, es anti todo valor. Ahora, ellos toleran a todo, pero no toleran a los cristianos. Porque los cristianos tenemos que pararnos, y este fue el problema de Tiatira, y por eso estoy haciendo este énfasis. Si usted ve en mis espaldas el título que usted tiene, dice, no tenemos título. El título de esta predicación, gracias mismo, es Tiatira, la iglesia que amaba el bien, pero que no aborreció el mal. No hay que ser tan fanático, déjeme decirle. No hay que ser tan antisocial. No hay que ser una persona que prive en ser más santurrón que todos los demás. Sí, los valores que nosotros seguimos son establecidos por la Biblia, por Dios, por el Evangelio, por el Señor Jesucristo. Nosotros nos denominamos, somos cristianos. Seguimos los valores del reino, los valores que Cristo dio, los valores eternos. Y vamos a ver que en esta iglesia en Tiatira, lamentablemente, una iglesia que poseía 5 cualidades positivas que están en el versículo 19 de esta porción. Yo conozco tus obras, y habla de su amor, su fe, su servicio, su paciencia, y que sus obras postreras sobrepasaban, eran mejor que la primera. Esta es una iglesia piadosa, creciente, virtudes cristianas practicadas, virtudes y servicio en crescendo, no estaba estancada, practicaba el amor, practicaba la fe, la constancia, el servicio, e iba a ir creciendo en esa práctica, no estaba estancada. Pero en el versículo 20 hay un pero, que de estas 7 iglesias solamente a 2 el Señor no le encontró pero. Yo quiero que usted note que en el versículo 18 Cristo se autodescribe, se autopresenta diciendo a través del ángel que Él es el Hijo de Dios. Y aquí este señalamiento a su origen divino, a su deidad, en contraposición a que una iglesia más atrás el Señor se autodescribe como el Hijo del Hombre, que es el título que la Biblia le da para referirse a Cristo encarnado, a Cristo humanado, a Cristo el Dios
verdadero que se hace hombre, que toma cuerpo. Pero aquí Él se autodescribe como Hijo de Dios, diciendo, dando a entender su divinidad y por tanto su autoridad para el juicio que va a declarar en dos figuras que Él usa a continuación. Y las dos figuras que Él usa para describir su carácter y su persona es la figura de que Él tiene ojos como llama de fuego y pie de bronce bruñido. Esta figura de los ojos como llama de fuego, ya Él la ha usado. Si usted lo ve, mire conmigo por favor en el 1:14. Porque repito, lo que hace es en cada carta introducirse con una característica de Él que ya le explicó en los versículos del capítulo 1, haciendo una descripción de lo que es, de lo que Él es. 1:14 dice, 1:14 de la siguiente manera: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llamas de fuego. Si usted va al 2:18, dice que Él es el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego. Y esto nos habla de dos cosas puntuales. Estos ojos como llama de fuego pudiera estarnos dando la idea de la indignación, de la ira de Dios. El fuego representa en la Biblia, en la mayoría de los casos, juicio de Dios. De hecho, si usted ve finalmente, ultimadamente, cuando los días acaben, cuando el reloj de Dios llegue a su hora, cuando lo planificado en la preexistencia de Dios se vaya a ejecutar, ¿con qué va Dios a juzgar, a castigar al ser humano? Con fuego. Eso es lo que hay previsto. Y nosotros tenemos ya la tipología con Sodoma y Gomorra. En el infierno nos habla de lagos de fuego, y el fuego es purificador, el fuego quema escoria, el fuego es un modo de castigo, el fuego es un modo de juicio. Así que esos ojos encendidos, como cuando usted se indigna, cuando usted ve algo que le desagrada, y toda la expresión de su cuerpo manifiestan su rechazo, su repudio rampante a lo que está haciendo. Cristo le está diciendo: mira, yo soy el que tengo mirada como ojos encendidos. Y así, y aquí viene la segunda idea que está subyacente en esa figura de llama de fuego: no solamente ira o enojo o juicio por el pecado, sino ojos escrutadores, escudriñadores, que no se limitan a ver la apariencia externa de lo que está viendo, sino alguien que entra al interior y puede saber qué está más que la acción, la intención que movió a la acción. Alguien que conoce tus pensamientos, tus anhelos, tus deseos, tus quereres. Él está diciendo: yo lo veo todo, yo lo conozco todo, yo lo entiendo todo. Tú puedes tener la apariencia que quieras, pero yo profundizo. Mis ojos lo ven todo, están atentos a todo, lo conocen todo, lo entienden todo, lo perciben todo. Y de hecho, esta figura es usada en un contexto de juicio en Apocalipsis capítulo 19, versículos 12 al 15. Nótelo conmigo, la misma figura. Apocalipsis 19, verso 12 al 15. Aquí se está dando otra vez una descripción del Señor. Y dice el versículo 12: sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas que tenían un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. ¿En qué contexto nos habla de los ojos de llama de fuego y de los pies de bronce bruñido? En contexto de juicio. Y esa figura a su vez es tomada de Daniel capítulo 6, que también es un libro profético, al igual que Apocalipsis. Entonces, mis hermanos, ojos llama de fuego, ira, enojo, juicio, venganza por el pecado. Yo lo castigo, yo lo reprendo, yo lo desecho, yo lo desapruebo, yo lo enfrento, yo lo confronto, no pasa desapercibido, yo estoy aquí para eso. Pies de bronce bruñido,
Si usted toma otra vez esta misma porción a que estamos haciendo referencia, ahí bronce bruñido significa bronce pulido. Y por eso está refulgente, por eso pide brillo. Parece que el Señor buscó un lustrabotas para limpiarse los pies. Pero la idea también de estos pies es firmeza. Alguien que con firmeza, sin titubear, sin dejarse malear, ni influenciar, ni comprar, juzga justamente y paga con bien al que bien ha hecho y con mal al que mal ha hecho. Retribuye con justicia, es la idea. Y ese bronce pulido habla de pureza, habla de la integridad del que los posee y habla de que también habla de juicio. Ambas imágenes traen a nuestras mentes, deben aludir en nuestro corazón a que Dios va a juzgar el mal. Cuando nosotros vemos un mundo con tanta injusticia, cuando nosotros tenemos que ir a votar por políticos que nosotros pensamos que son ladrones, no podemos decir porque todos no lo son. Cuando nosotros sabemos que es un juego, que un país se ha prestado para el engaño, para la estafa, se nos hace difícil y que lo que nosotros hacemos es rechazar el sistema. Y nuestra inclinación más natural es a retrotraernos del proceso. Nosotros tuvimos ahora recientemente una votación y tenemos recientemente, vamos a tener en mayo otra vez, vamos a tener que elegir. Y tú puedes tomar la actitud de decir, todos son lo mismo, todos son igual, yo no voy a votar. Eso no es correcto. ¿Y por quién voto? Bueno, ejerce tu derecho a votar tomando en cuenta los parámetros bíblicos y busca con la lámpara de Anadino aquel hombre o aquella mujer que en su propuesta se parezca a un chinchín así a lo que la Biblia dice. Porque es mejor encender una vela que sentarse a maldecir la oscuridad. Pastor, es que eso no existe. Mentira tuyo. Sí. Pero no vayas a buscar un diácono de Iglesia Bautista de la Romana para votar por él, porque los diáconos de Iglesia Bautista de la Romana no se están eligiendo. No vayas a buscar un hombre o una mujer con valores cristianos que le enalbolen. Muchos de ellos le enalbolan para buscar el voto de los cristianos y los evangélicos. Mire, no nos llamemos engaño, nosotros sabemos en qué mundo estamos. Pero aún así, conoce tus candidatos, interésate en saber por los hombres y mujeres, porque las leyes que se van a emanar del Congreso de la República, diputados y senadores, que la presidencia va a promulgar, son esos hombres y mujeres los que la van a elaborar y dependiendo de sus criterios, ellos van a concebir leyes, van a engendrar leyes que van a ser evacuadas desde el Poder Ejecutivo, que después le van a decir a un maestro que tiene la autoridad para decirle a tu hijo de 6 años que él puede tener un noviecito siendo él un niño. Los cristianos no buscamos en la política mejorar este mundo ni santificarlo. Esto no es posible. Esto no es posible. El que piense eso se está autoengañando. No sabe cuál es la realidad. Ahora, nosotros debemos combatir el pecado por todos los medios que podamos. Y es mejor encender una vela que sentarse a maldecir la oscuridad. No. Los cristianos no perdemos la guerra contra el pecado en los parlamentos. Eso no es verdad. Lo perdemos en casa, lo perdemos con nuestros hijos, lo perdemos en nuestra universidad, en nuestra cancha, en nuestro play, en nuestros hogares, en el vocabulario. Ahí lo perdemos. Ahí tenemos que santificar, tenemos que salar, tenemos que esclesiar a este mundo ahí. Pero si nosotros podemos de alguna manera, de algún modo, de algún grado, combatir el pecado, aún con un voto un poquito más consciente, con un criterio que discrimina lo que es correcto y lo incorrecto, hagámoslo también, porque eso también tiene un valor. Es porque los cristianos, lo que debemos hacer un partido de cristianos, olvídese de esa quimera. ¿Qué partido de cristianos usted me está hablando? Pero si podemos combatir, vienen nuestras elecciones en mayo, presidenciales y congresuales. ¿Usted conoce a los legisladores de la Romana? ¿Usted conoce cuántos diputados tenemos y quiénes son? ¿Usted sabe quién es el senador actual por la Romana?
van a legislar en tu nombre, aunque tú no quieras. En tu nombre, porque cada vez que Él te representa en su curul, allá en la Cámara de Senado de Diputados, Él está diciendo que Él es un representante tuyo. Pero yo no voté por Él. Te está representando. Haz lo que pueda, con lo que tienes a la mano. Así es que aquí tenemos estas dos imágenes que el Señor se autodescribe a sí mismo. Ojos como llama de fuego, escrutadores, como dice a Hebreos 4:13, texto que hemos citado reiteradas veces cuando aparece esta imagen. ¿Por qué el Señor se presenta con esos ojos así? Porque esos ojos son lo que en labios del salmista, los ojos de Jehová pasean toda la tierra para mostrar su amor y su poder a favor de los que le temen, a favor de los que le aman. Pero esos ojos están diciendo a ti y a mí, ojalá y esta verdad nos traiga temor reverente y nos traiga esperanza ferviente. Temor reverente y esperanza ferviente. ¿Qué dice 4:13? 4:12 habla de la punzante, penetrante, discerniente, eficiente, viva palabra de Dios. Y luego dice en el versículo 13 de Hebreos 4, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todo lo que existe, todo lo creado, está desnudo, abierto, visible, expuesto ante los ojos escrutadores del Señor. Dice el texto, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están, primero como están, desnudas, y luego como están, abiertas. ¿Ante qué? ¿Ante quién? Ante los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. ¿Por qué decimos que ojos como llamas de fuego hablan del Señor que todo lo sabe y que está dispuesto a juicio? Porque este texto aquí concluye que todo lo ve, que está desnudo, y esos ojos son ante aquel que nos ama, que nos perdona, no ante aquel que tendremos que rendir cuentas. ¿Tú te sientes que te puedes esconder de Dios para hacer alguna cosa mala? Sí, aquella vez que aparentemente solo tú lo sabías y dijiste la verdad y fuiste íntegro y sufriste por la verdad, y más que traerte reconocimiento o aprobación o aparente buenos resultados, lo que hiciste fue sufrirte. Dios lo vio. Dios lo vio. No importa que los otros no lo entendieran, ellos no tienen ni toda la capacidad ni toda la intención de comprenderlo. No importa. No importa que la mayoría te juzgó mal, porque juzgaron según la apariencia y no según verdad. Eso los hombres hacemos porque cara vemos, corazones no sabemos. Eso somos los hombres, de eso estamos construidos los hombres. Pero Dios te vio. Dios sabe que José no se propasó con la esposa de Potifar, pero la esposa lo difamó y él fue a la cárcel. Pero ¿sabe qué? Los ojos de Dios vieron cada detalle en ese momento. Estuvieron ahí los ojos de Dios. Los ojos de Jehová, dice el salmista, pasean toda la tierra para mostrar su favor a favor de aquellos de los que le temen. Así es que no tema cuando aparentemente otros pueden entender que tú lo hiciste mal, y hasta las consecuencias o los resultados o el producto o el efecto de una acción tuya que tuvo toda la intención de amar a Dios, toda la intención de ayudar, y el resultado fue negativo. Dios te vio. Una introducción a cada iglesia es: yo conozco tus obras. Sé íntegro íntimamente, teme a Dios, ámalo en verdad. Haz que no solamente tus acciones, sino las intenciones que vemos en tus acciones, Dios las ve. Y nunca quedarán sin recompensa. Aguarda a Dios, espera en Él. Él exhibirá tu justicia, tu derecho como el mediodía. No te impacientes a causa de que te están juzgando mal. Y aunque aparentemente alguna persona que mal ha obrado se está saliendo con la suya, ahí no termina la historia.
Ese no es el fin de la historia. Te puede guardar, el saber que el Señor tiene ojos como llama de fuego, te puede guardar del pecado de la hipocresía y de obtener aplausos de la gente por victorias aparentes cuando Dios y tú sabes que no actuaste correctamente. Pero ten esperanza. Los ojos escrutadores del Señor de rayos láser lo ven hasta allá y conocen, pero también ten temor. Si actuaste pecaminosamente, Dios también lo va a manifestar. No crea que tu pecado no te va a alcanzar. Puede que tú hayas ganado una batalla, pero no así la guerra. Puede que tú aparentemente te saliste con la tuya en esa situación y lograste, haciendo el mal, obtener cierto bien. Pero te aseguro que los ojos de tu Señor y tu Salvador vieron las entrañas mismas de tu ser cuando en una actitud de hipocresía fingiste querer hacerle bien cuando tuviste el hacer el mal. Dios te ve. Dios te ve. Dios me ve. Dios nos ve. Apocalipsis 2:19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Qué iglesia te atira? De las 3 grandes virtudes cristianas, por lo menos poseía 2: amor y fe. Faltaba quizá, y el hecho de ser paciente indica que tenían esperanza, porque para ser paciente hay que tener esperanza, porque si usted pierde la esperanza usted deja de aguantar. Y casi siempre, como usted ve en este pasaje, el amor me lleva a servir y la fe me lleva a esperar. Estas 4 virtudes que poseía, y la palabra servicio aquí da la idea de la práctica entre los hermanos o con la gente. Da la idea de mostrar, de ayudar, de beneficiar a personas. Da la idea de un amor que era práctico, que no era, ay, te amo, hermano mío, mira, que el Señor te bendiga. No. Dale una iglesia que practicaba la verdad. Una iglesia que vivía lo que profesaba. Esta iglesia tenía este grado de madurez y podía practicar el amor habiendo dejado el egoísmo de un lado y teniendo una confianza viva en Dios que le llevaba un servicio y que le hacía ser paciente cuando tenía que esperar en las promesas del Señor y soportar algún nivel de aflicción. Esta iglesia era madura en este sentido. Esta iglesia se había despojado del egocentrismo y se servían los unos a los otros y mostraban un grado de esperar sin desesperar, esperar sin desmayar, uponome, soportar una carga encima por un tiempo, y era paciente, esperaba y no desesperaba, esperaba y no desmayaba. Eso era la iglesia en Tiatira. Debería la práctica del amor ser una vivencia frecuente en el medio del pueblo de Dios. Nosotros deberíamos practicar la bondad los unos con los otros y con nuestro prójimo. La Biblia lo enseña así. Le he dicho otras veces, la Biblia enseña 5 áreas en que la iglesia debe ocuparse en la práctica de la bondad con el prójimo, o a 5 tipos de personas que debemos beneficiar con nuestra práctica de bondad. La Biblia habla del pobre en sentido general. La Biblia habla del extranjero. La Biblia habla del huérfano. La Biblia habla de la viuda y de los presos. Yo estoy presto a convocar una asamblea con mucho tiempo para hablarles del círculo del amor, que es esas 5 prácticas. Como Iglesia Bautista La Romana debemos y podemos ayudar a esos 5 tipos de personas: pobre en sentido general, extranjero, preso, viuda
Y me falta huérfano. El círculo del amor, yo he llamado esas 5 verdades. Y proponer de manera muy clara a esta iglesia cómo nosotros podemos practicar eso. Esta iglesia en Tiatira practicaba el amor. Era paciente, ejercía la fe, y sus obras, en vez de ir menguando, como pasó con Éfeso, que perdió su primer amor, de hecho pasa con esta iglesia. La iglesia de Éfeso, en contraste con la iglesia en Tiatira, ¿qué pasó con la iglesia de Éfeso? Era firme en lo que se decían ser apóstoles y no lo eran. No soportaba a los que tenían falsa doctrina, los que se llamaban ser apóstoles. Era una iglesia que era ortodoxa, una iglesia fiel, una iglesia que tenía, se podía decir, e inclusive era una iglesia que podía presentar defensa de la fe verdadera. Tenía celo por la sana doctrina. Eran apologistas de la verdad. Pero perdieron el amor. Esta iglesia es exactamente al revés. Practicaba el amor, pero se dejó embaucar con la falsa doctrina. ¿Sabe qué se llama eso? No había equilibrio. El cristiano maduro, el cristiano correcto, el cristiano con buen corazón, ama, pero también nunca a costa de la verdad. Pero nunca toma la verdad para no amar, pero nunca toma el amor para dejar la verdad. Es un balance, como presentan las iglesias maduras y los creyentes maduros. Éfeso, amor, pérdida de amor, pero celo por la santidad y la verdad. Tiatira, aumenta su amor, pero nada de cuidado por la pureza en la verdad. La iglesia necesita las dos cosas. Es necesario hacer esto sin dejar hacer aquello. Cada vez que la iglesia se ha inclinado por una práctica exagerada de una de estas virtudes en desmedro de la otra, hace de Dios un muñeco con una cabeza grande y un cuerpecito pequeño, o con una cabeza pequeña y un cuerpecito grande. Desfigura la imagen de Dios. Porque Dios es ambas cosas. Dios es verdad y Dios es amor. Cuando nosotros insistimos en la verdad sin amor, nos volvemos religiosos muertos, sin vida, y dejamos de proclamar y de modelar una de las virtudes más grandes del carácter de Dios, su gran amor por el perdido y por el pecador y por nosotros. Pero cuando nosotros nos volvemos todo amor y todo tolerante y todo paciente, dejamos de exhibir otro de los grandes atributos de Dios, que se llama su santidad y su pureza. Ambas cosas, ambas verdades, ambos atributos, ambos principios son necesarios. La iglesia necesita volver a su primer amor, pero también necesita mantener siendo columna y baluarte de la verdad. Esta iglesia, amor, fe, servicio, paciencia, sus últimas obras, las postreras, iban sobrepujando a la primera. Excelente. Versículo 20, ahí viene el pero. Conjunción adversativa que usamos cuando gramaticalmente nosotros queremos introducir una idea contraria a lo que venimos diciendo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vean que esta práctica era muy común entre las fallas de las iglesias. ¿Quién es Jezabel en este pasaje? Déjame explicar 3 cosas aquí. En primer lugar, ¿a quién se refiere como Jezabel? Y en segundo lugar, ¿en qué consistía la práctica de fornicar y de comer cosas sacrificadas a los ídolos? Y de ahí vamos a sacar una aplicación contemporánea de cómo nosotros podemos estar haciendo exactamente esas dos cosas. ¿Cuál? La de fornicar, la de comer cosas sacrificadas a los ídolos, pero versión 2024. Porque en cada época, en cada región, en cada etapa de la iglesia, nosotros somos expuestos a las mismas tentaciones. Lo que pasa es que se repite la historia, solo cambia el actor. ¿Quién es Jezabel en ese pasaje? Los teólogos no logran ponerse de acuerdo de quién es Jezabel en ese pasaje.
Yo consulté 5 o 6 teólogos diferentes. Y usted va a escuchar opiniones como, escuche esto, que eso era la esposa del pastor de Tiatira. Yo quiero saber por qué ustedes hablan así de Ludi, charlatanes todito. Se dice que era la esposa del pastor que se había autoproclamado como profetisa y decía un montón de cosas. La verdad que no hay aval bíblico teológico para sostener eso. Otros decían que esa era Lidia. ¿Ustedes recuerdan de Lidia, la mujer que se salvó con Pablo, la vendedora de púrpura, que era de Tiatira? Que después ella llegó y como ella fue quizás la primera creyente en Tiatira, se engrandeció y se hizo profetisa y comenzó a dañar y a prostituir la verdad. Tampoco hay aval bíblico para sostener eso. Otros dicen que había una mujer, miembro de la iglesia en Tiatira, que se llamaba así. Y la mayoría de los teólogos dicen, miren, yo no creo que nadie le pusiera en Israel a una hija de ellos Jezabel. Porque Jezabel es como el nombre de David en Israel. El nombre de David evoca promesa de Dios, reinado de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios, provoca bondad y virtud. Jezabel en la mente de un judío, ¿qué provoca? Rechazo. Provoca, porque Jezabel es la típica mujer impía, pagana, perversa. No voy a meterme a explicar quién es Jezabel en el Antiguo Testamento. Usted sabe que ella era la esposa del rey Acab, hija de un rey pagano, que esa mujer indujo al rey y a Israel a toda práctica pecaminosa y perversa. Esa mujer indujo al pueblo de Dios a toda maldad. Usted recuerda por ejemplo a Nabot con su viña, que no le quería vender al rey. Y la mujer y el rey llorando como un niño en la cama. Y le dice, ¿sabes? ¿Pero por qué tú lloras? Porque Nabot, yo quiero la viña de él porque está cerca. Y yo tengo un antojo de esa viña que está cerca del palacio y yo la puedo. Y él no me la quiere vender. Pero tú no eres el rey. Mañana yo te entrego la viña esa. Y fragó un plan y mató a Nabot. Ella sostenía, creo que 700 profetas, falsos profetas, comían de su mesa cada día, 750 profetas, falso. Y cuando el profeta Elías hizo lo que hizo, ella amenazó a Elías y Elías también le salió huyendo. La mujer era eso mismo, lo que usted está pensando. Pero ¿qué pasó con esta mujer? ¿Había realmente una mujer llamada Jezabel en la iglesia de Tiatira que estaba haciendo esto? Yo creo que no. Yo creo que lo que está haciendo el Señor es tomando esa tipología de esta mujer, de esta Jezabel del Antiguo Testamento, y había mujer física ya haciendo eso, y el Señor la pseudo llama con Jezabel por lo que ella representa, por lo que esta mujer está practicando. Repito, usted puede ver muchas argumentaciones de quién era esa mujer. No hay un texto seguro, teológico, que sustente quién era ella. Yo creo que lo más práctico es aceptar que había una mujer con práctica pagana y el Señor, para simbolizar la perversidad de esta mujer en Tiatira, toma la perversidad de Jezabel en el Antiguo Testamento. ¿Y qué hacía esta mujer? 2 cosas. Número 1, llevaba a los creyentes en Tiatira, a los hombres, a fornicar. Y aquí fornicar pudiera tener las 2 acepciones, los 2 significados, las 2 interpretaciones. Número 1, a decir, se cree que en esta etapa de la historia estaba comenzando a tomar mucho auge ya las creencias filosóficas de muchas corrientes que amenazaban la integridad teológica y verdadera de la iglesia. Se cree que en este momento esta enseñanza podría ser una enseñanza que sostenía que el cuerpo era malo y que el espíritu era bueno, pero que ambas entidades existían de manera separada y que usted podía hacer con su cuerpo todo lo que usted quisiera y que no afectaba a su espíritu. Que el Espíritu Santo se encargaba de proteger tu espíritu,
para que tu espíritu no fuera dañado por ese pecado. Por tanto, tú podías pecar, fornicar física, carnalmente, con cualquier mujer que no fuera tu esposa, o cualquier hombre que no fuera tu esposa, y no había problema con ese pecado. Eso no le huele a usted a gnosticismo. Los gnósticos: el cuerpo es malo, el espíritu es bueno. Y esta mujer incitaba, y a lo mejor una pitonisa era una sacerdotisa, sobre todo de la religión de Apolo, que se dedicaba a interpretar los oráculos de los dioses. Oráculo eran las respuestas divinas que los dioses daban a las preguntas humanas que tenían de inquietud. Y ella era la intérprete, era el medium para interpretar las respuestas de los dioses. Entonces, esta mujer, esta Jezabel, en la iglesia en Tiatira, le decía: eso no es nada, ustedes pueden hacer eso, tanto acostarte con una mujer que no sea tu esposa, y eso es tu cuerpo, y la carne es mala, pero no afecta a tu espíritu. O también se puede estar refiriendo a que, por las prácticas gremiales que habían, los gremios, como yo les dije ahorita, de todos los tipos de ventas que se hacían, o de comercialización de lana, de piel, de lino, de bronce, de ropa exterior, de tintorería, el alfarero, el panadero, y también los traficantes de esclavos, había algunas reglas para poder pertenecer a esos gremios como la hay ahora. ¿Sabe cuál es? Tú tienes... Mucha de la celebración de las asambleas de esos gremios se hacían en templos paganos. Y antes de hacer eso, siempre había comida para hacer. Y ahí viene la segunda práctica de que enseña a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Se hacían grandes banquetes, y antes de participar del banquete, se dedicaban a los dioses que ellos practicaban. Y cuando un cristiano era parte del gremio, tenía que ir a un templo pagano para participar de las asambleas y comer de una comida que antes se le habían sacrificado a los ídolos, o que si sobraba se llevaban a la carnicería y se vendía. Y por eso el problema de Pablo en Corintios 8, ¿se acuerda? De todo lo que venden en la carnicería, comprar y comer. Pero que eso fue sacrificado a los ídolos. Ahí está. Pero no solo eso. Muchas de esas reuniones gremiales había grandes borracheras y terminaban en orgías. A eso que él se está refiriendo en la iglesia de Tiatira, de esta mujer que era una seductora para que el pueblo de Dios participara en lo sacrificado, en comida sacrificada a los ídolos, y también en fornicación, que pueden ser fornicación de tipo físico, pero muchas veces la Biblia hace alusión a fornicación de tipo espiritual, que no es más cuando nosotros le somos infieles a Dios, adorando a otros dioses, y eso es fornicación espiritual. Así es que esta mujer, esa profetisa, estaba metiendo en la iglesia en Tiatira estas dos prácticas aberrantes: anti Dios, anti piedad, anti pureza, anti santidad. Y la iglesia, que estaba llena de amor, llena de fe, llena de paciencia, llena de servicio, y que sus obras postreras eran mejor que las primeras, mayores que la primera, estaba quedándose callada ante ellos. Yo quiero sacar una explicación y una conclusión ahora con esto aquí. En los ámbitos donde tú socializas, tu familia, tu trabajo, tu escuela, tu universidad, tu sector, tu círculo de amigos, la gente te reconoce a ti como alguien que está siempre en contra del pecado. Estamos en la era de la proclamación de la tolerancia, donde todo se tolera. E inclusive yo he visto algunos pastores que lo entrevistan y le dicen: ok, nosotros aceptamos que ustedes los cristianos por la Biblia están en contra de ciertas prácticas sexuales aberrantes, pero ustedes no tienen problema en que la gente lo practique personalmente. Y muchos pastores dicen: sí, cada quien puede hacer. No, nosotros sí debemos tener problemas que lo practique personalmente. Yo no lo puedo controlar, ni te lo puedo imponer, claro que no, esa es tu vida. Pero nosotros tenemos que decir que aunque tú lo practiques de manera personal, de manera secreta, de manera individual, la Biblia lo condena. Y no dejar de ver como que nosotros tenemos la tolerancia, o que aceptamos con buen gusto que la persona lo practique si lo hace personalmente, que solo nosotros nos oponemos cuando la práctica se quiere hacer
a vista de todo. El Señor alaba a la iglesia en Éfeso porque se oponía a los que tenían falsa doctrina, los que se decían ser apóstoles y no lo son, como los Maldonado, como los Joel Austin, como los Cash Luna, que son negociantes de la fe. Sí, las iglesias bíblicas que practican el cristianismo sin hacer de eso un comercio, un negocio con ganancias lucrativas deshonestas, deberían públicamente hacer un manifiesto donde dicen que ellos son unos comerciantes, unos y que están usando la fe de manera rastrera para hacerse ricos, explotando la fe de la gente. Que nosotros nos oponemos abierta y públicamente, que son ladrones, que son gente perversa y que hacen de la fe una fuente de ganancia. Deberíamos proclamarlo a viva voz. Pero ok, en Tiatira, Jezabel llevaba en los gremios y en algunas prácticas y seducía a la práctica sexual incorrecta y a la práctica idolátrica incorrecta. Y en nuestros días, ¿cuáles son esas prácticas que nos están afectando a nosotros y que nos pueden llevar, al igual que los hermanos en Tiatira, a por miedo a ser rechazados, para que no me digan antisocial? ¿Cuáles son las prácticas que Jezabel, versión 2024, está metiendo en Iglesia Bautista La Romana y que tú combates en tus trabajos, en tu escuela, en tu universidad, en tu casa, en los círculos donde usted socializa? Usted se queda callado cuando usted está en ciertos lugares donde hay práctica pecaminosa, que usted sabe que la Biblia la tacha, para no ser quien da la nota que desentona, para no ganarse el desprecio y que no te segreguen socialmente. Jóvenes de esta iglesia, ¿ustedes se avergüenzan de profesarse cristiano en su colegio cuando los compañeritos suyos están haciendo y diciendo cosas que son pecaminosas de las cuales usted no puede participar? ¿Usted prefiere calentarse con ellos en el fuego para negar a Cristo y aceptar esa práctica antes que, como dice la Biblia, que no participemos en pecados ajenos, sino que las obras infructuosas de las tinieblas? ¿Qué es lo que debemos hacer con ellas? Reprenderla, dice la Biblia. ¿Verdad que es duro? ¿Verdad que es difícil oponerse al status quo, a la cultura establecida? Usted le da un celular a su hija o a su hijo antes de tiempo porque su compañerito en el colegio, más joven que ella, tiene un celular y le hacen bullying a su hijo. Usted le da un celular a su hija por eso. Usted le pone veneno a su hija que todavía no tiene la madurez, ni el discernimiento, ni la necesidad de eso, para que ella, en vez de enseñarle cómo resistir bíblicamente eso y hacer causa común con ella, con su hijo, y consolarlo e infundirle valor, es mejor que nos arrastre a todo ya, dejarnos arrastrar todo y darnos por vencido. Porque esa es la doctrina de Jezabel en versión 2024 en la Romana, en República Dominicana, en esta parte del mundo. ¿Qué tú haces? Ahí sí, ahí están los cristianos, ahí están los santurrones. Ellos son los que son, ellos son los más santos que todo el mundo. ¿Qué tú prefieres? Alguien dijo, escuche esto, alguien dijo, es mejor ser odiado por lo que tú eres que ser amado por lo que tú no eres. ¿Y qué es lo que es usted? ¿Y qué es lo que soy yo? Luz. ¿Y qué es lo que es usted? ¿Y qué es lo que soy yo? Sal. ¿Y qué es lo que es usted? ¿Y qué es lo que soy yo? Cristiano, renacido, con una esperanza viva en los cielos, que vamos por este mundo de destrucción a Sión de manera transitoria. Pero la doctrina de Jezabel no se quedaron en el año 100 de nuestra era, allá en Tiatira. No, están en tu colegio, están en las ropas que tú le compras a tu hijo y a tu hija, de cómo se exhibe en este tiempo. Y que tú, como padre cristiano, como madre cristiana, debes rechazar eso. No importa. Pero tengo contra ti. ¿Qué el Señor tiene contra la Iglesia Bautista La Romana?
que muchas esposas, por no tener lucha con sus esposos inconversos, toleran. Esa palabra griega, tolerar, ahí significa permitir, consentir. Soportan o aguantan ser arrastrado por el pecado. Te digo una cosa, el círculo se está cerrando. Para que, como dice Apocalipsis, para que el que sea santo sea más santo todavía, el que sea inmundo, que sea más inmundo todavía. Dime, ¿tú no resistes la presión de tu esposo y de tus otros hijos? ¿O tú no resistes la presión de tu esposo y de tus otros hijos por mantenerte siendo columna y baluarte de la verdad? Tengo en mis notas varias formas en que Jezabel se ha metido en Iglesia Bautista de la Romana y en la iglesia contemporánea. Hay más iglesias cristianas cada vez enarbolando el paradigma de libertad cristiana. Hoy en día, a nombre de la libertad cristiana, usted puede hacer lo que le dé su regalada gana y sigue siendo tan cristiano y tan pío. Y el que se opone a eso, ¿sabe lo que es? Un legalista. Cuando yo estaba en la Universidad de la Tercera Edad en la capital, había un hermano muy mayor, mucho tiempo en la fe, que estaba también haciendo una carrera diferente a la mía. Y cuando él terminaba, nosotros estudiamos con el método andragógico, no pedagógico, para adultos. Y cada vez que se terminaba un ciclo, él se iba con los compañeros a beber cerveza, a celebrar que terminó el ciclo de enseñanza bien. ¿Y qué? ¿Y qué? Libertad cristiana se llama eso. Y usted no sabe cómo están pasando en este momento muchas iglesias. Lo que pasa es que no todo es como se ve por fuera. No todo como se ve por fuera. Jezabel, cuando el pentecostalismo quiso decir que bailar era una danza en el espíritu, comenzó a justificar el bailar en la iglesia y hacer delante ¿cómo se llama esto? Una coreografía, que eso era igual que David, danzar en el espíritu. Porque si tú quieres justificar un pecado, espiritualízalo y se acabó. Eso es el espíritu, y la Biblia contradice todo. Eso es el espíritu. Pero ya, frente a eso, ¿qué usted hace? Es el espíritu. Y la iglesia que no estaban en el mover del espíritu se quedaron atrás. Pero es cuestión de tiempo para que el cuentico desaparezca, porque lo que no es verdad no va a permanecer. No va a permanecer. No va a permanecer. Así es que Iglesia Bautista la Romana tiene que resistir la doctrina de la profetisa Jezabel, porque el espíritu de Jezabel estuvo, está y estará en cada época, en cada tiempo, en cada iglesia. No es más que el mundo queriendo penetrar al pueblo de Dios para diezmar la pureza y la santidad de Dios. Termino. Tú estás luchando en algún área de tu vida por mantenerte fiel a Dios y a la verdad. Te está costando. Te duele. Tienes que llorar algunas veces. Tienes que sufrir y padecer injusticia. Sí, es parte de lo que tu amor por tu Dios, por tu Salvador y por la verdad debe pagar. Y te lo repito, el círculo se está estrechando. El círculo se está estrechando. Cuando yo digo que el círculo se está estrechando, quiere decir que la tolerancia a la piedad y a la santidad cada vez va a ser menor. Y el ataque frontal a los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús va a ser cada vez más álgido, más directo, más claro. Así es que necesitamos fortalecernos en el Señor. Necesitamos acercarnos más a Él. Necesitamos más ayuda y poder del Espíritu Santo. Sí, mamá cristiana, sí, papá cristiano,
que estás resistiendo. Sí, creyente, que eres hijo, pero que en tu casa tú eres el único creyente porque tu padre y tu hermano, déjeme decirle que yo viví eso por 20 años en mi casa. El único creyente, ni mis padres, ni mis hermanos, siendo el hermano tercero de 5, teniendo todos los mayores en mi contra de mis principios cristianos, o más bien en contra de Cristo, no en contra mía, porque no era algo personal. No es contra carne y sangre, esto no es personal. A veces mi papá decía, este domingo vamos todos para la playa. Yo le decía, no, yo no voy. Y mi papá tenía un argumento que aparentemente era sabio. Y porque tú dejes de ir un domingo a la iglesia, tú vas a dejar de ser cristiano. Yo le digo, no, a mí no me hizo cristiano la iglesia, a mí me hace cristiano Cristo. Y voy a la iglesia por Cristo. Y cuando tenían que atacar a Cristo en mí, lo atacaban, pero cuando querían un hijo confiable, ningún otro que no fuera yo. No porque yo era mejor que mis hermanos. La diferencia, ¿sabe quién la hace? Cristo. Hasta el sol de hoy, hasta la luna de hoy ha sido así. La diferencia, ¿quién la ha hecho? Cristo. Gracias al Señor ahora mi papá murió con un tremendo testimonio de un creyente verdadero. 8 años, 9 años, la transformación en la vida de mi papá fue más que evidente. Mi mamá no se congrega, pero siempre se mantiene profesando la fe. Mis hermanos en Estados Unidos, el que viene es creyente. Mi hermanita se profesan creyente. Pero ¿sabe qué? Hay un precio que pagar. Algún día el Señor va a cambiar tu corona de espinas por una de gloria eterna. Que el Señor les bendiga.